Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así van los primeros 100 días de gobernación. James Facio nombrado como CEO interino de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. Hospital Horacio Oduber organizó con éxito Copa Gubernamental Comercial 2025. Rescate con helicóptero por culpa de inundaciones en Villavicencio, en Colombia. Intenso frío afecta a los peruanos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Y como siempre, empezamos con noticias locales. En esta oportunidad, el día de ayer, el primer ministro, el señor Mike Eyman, después de tener una importante reunión en donde se hablaron distintos tópicos, tuvo un momento para compartir con la prensa, hablando de lo que han sido estos 100 primeros días de gobernación de la coalición AFP Futuro. Asimismo, estuvieron tratando temas como, por ejemplo, el presupuesto supletorio y no podía faltar el tema del señor Mike de Mesa. El gobierno actual de Aruba ha tenido distintas reuniones en esta oportunidad para tratar el presupuesto supletorio. Durante la reunión se abordaron distintos temas, entre ellos también relacionado con el señor Mike de Mesa. Muchas personas han estado a la expectativa, la comunidad estaba esperando los resultados de esta importante reunión de gobierno, pues existe un gran interés por saber más sobre la búsqueda de un nuevo candidato que pueda reemplazar al señor Mike de Mesa. El primer ministro, el señor Mike Eyman, explicó que han escuchado muchos rumores y especulaciones, pero que la reunión fue principalmente para hacer una evaluación de lo que ha sido los primeros 100 días de gobernación. También mencionó que se presentarán ante el Parlamento de Aruba con el presupuesto supletorio. Este es un momento crucial para el gobierno actual, ya que se está revisando el periodo inicial de su gestión, pero seguramente el tema del señor Mike de Mesa fue tratado. El mandatario ofreció una actualización a la coalición entre AFP y Futuro y al proceso de búsqueda de un reemplazo que comenzó esta semana, indicando que han estado en contacto con el Parlamento y han hablado también sobre varios temas pendientes en las carteras que en principio iban para el señor de Mesa. La coalición ha sido informada del estado actual. Ahora le corresponde al partido AFP presentar el nuevo candidato. Aún no se ha definido quién será, ni tampoco se designará o no un nuevo ministro. Esto aún debe decidirlo el partido AFP. El día de ayer por la tarde hasta la entrada de la noche, el gobierno estuvo reunido discutiendo distintos temas para lo que han sido estos 100 días de gestión. También estuvieron tratando el principal tema, el presupuesto supletorio. El primer ministro Mike Eyman indicó a la salida del versus Cantor que evaluarán todos los desarrollos durante estos primeros 100 días. Sabemos que la cooperación entre la coalición AFP Futuro va bien y el entendimiento entre los partidos también está progresando. En cuanto a la colaboración dentro del Parlamento, también se reporta una buena relación entre los parlamentarios y los ministros y esto es clave. Cambiando de tema, recientemente fue nombrado el señor James Facio como el próximo CEO interino para la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. Esto se debe a la transición que ha hecho el equipo de gestión que tenía la batuta en el aeropuerto internacional y pues ahora muy seguramente van a aprovechar de la experiencia del señor Facio, quien ya en el pasado también fue director ejecutivo del aeropuerto, para ya finalizar cuál va a ser el próximo CEO permanente para el aeropuerto. La Autoridad Aeroportuaria de Aruba, administradora y operadora del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, se complace en anunciar el nombramiento del señor James Facio como director ejecutivo interino a partir del 1 de agosto del 2025. Esta transición de liderazgo se produce tras la conclusión con éxito del mandato del equipo de gestión interino que dirigió la organización a través de un reajuste estratégico, la continuación de las operaciones,
así como la transición gradual de todas las aerolíneas con destino a los Estados Unidos a la nueva sala de check-in y la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de tratamiento de equipaje totalmente automatizado en los últimos 12 meses. La decisión de nombrar a un director general interino garantiza que se siga prestando atención a la excelencia operativa, la sostenibilidad y a las prioridades estratégicas mientras se dan los últimos pasos para la formalización de un nuevo acuerdo de cooperación estratégica entre el gobierno de Aruba, AAA y Royal Schiphol Group. En esta función, el señor Facio se asegura de que aprovecharán de su experiencia para mantener la excelencia operativa mientras su liderazgo cierra este periodo crítico y sienta las bases para que el CEO permanente asuma sin problema la responsabilidad según el próximo acuerdo. El señor Facio es un experimentado ejecutivo aeroportuario con amplia experiencia de liderazgo. Ocupó anteriormente este cargo de CEO en la Autoridad Aeroportuaria de Aruba en el periodo del 2013 al 2019. Su reciente visita a la isla en junio de este año reafirmó también su familiaridad con las operaciones y la visión estratégica del aeropuerto de Aruba, por lo que están posicionando para guiar a la organización durante esta fase de transición. Confiamos en que el profundo conocimiento que James Facio tiene del aeropuerto de Aruba y su liderazgo que ha sido demostrado proporcionarán una sólida continuidad a medida que vamos avanzando en esta nueva e importante transición, declaró Marion Kent, presidente del Consejo de Administración Supervisora de AAA. El nombramiento interino del señor Facio forma parte del acuerdo también con Royal Schiphol Group, socio estratégico de AAA desde hace tiempo. Después de 6 años, el equipo organizador del Hospital Horacio Oduber trajo de vuelta la tan gustada Copa Gubernamental Comercial 2025. No solamente allí toda la directiva del hospital estuvo presente, organizadores también, como por ejemplo los patrocinadores, bien contentos de celebrar este tremendo evento. Nós estamos a clausura de Copa Governamental Comercial 2025. Nós estamos em vários premiações, prêmio individual também, Champion Butter, Champion Pitcher, todos comercial e governamental. Também nós estamos em MVP e claro, campeão, subcampeão, que está aceitar campeão e subcampeão da nos polícia, que é KPA. El campeón comercial está inmensa, el campeón comercial y Pantours que era subcampeón. Quero agradecer nos junta de directiva do hospital por fazer isso aqui possível para nós, aqui de nós. Depois de hopi aia, que nós vamos organizar, nós tomamos o reto para fazer a trobe e está todo sucesso rotundamente. Com nós turbo back e queda hopi contente com isso aqui. Dank especial também na tour que ajuda essa aqui para fazer possível. Nos sponsor Balashi, nos sponsor hospital, mas também full team que atrás hopi duro para 10 dias que acaba de passar incansavelmente. Não é comissão só, mas full team de softball de hospital e também na pareja na hopi individual que também ajuda nós no que não dá por. Junta de directiva, ora acercarnos a organizar o evento de Copa Gubernamental Comercial 2025. Nossa boletim de viajar, sabe algo que nos dá suporte, nos dá para trás, nos ajuda a sponsor e me estou contente de ver que ela logra em 2 semanas, com assim não houve fanaticada, família, gente por vir aqui nana e também nós de hospital demonstrar que nós sempre tem, nós gente de hospital estava até 2 últimos weekends aqui, a semana eigenlijk. Com a família, tudo por fazer isso aqui possível, de banda de hospital, nós somos sumamente agradecidos, muito contentes com isso aqui. E o reto da hora que nós passamos, nós passamos bastante over na 2026, da nós de a hora para organizar campeonato, Copa Novo.
En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, exactamente en Villavicencio, pues las lluvias no cesan y no paran. Y ahora en las inundaciones también ha hecho evacuar a distintas familias. En las últimas horas, un grupo de la Armada tuvo que rescatar 3 adultos y 2 niños que se encontraban en medio de las inundaciones. El equipo de rescatistas de la Fuerza Aeroespacial salió de la base de Apiay a las zonas inundadas de Villavicencio. Tenían información de que varios campesinos estaban atrapados en medio del desbordamiento de 3 ríos. En la vereda Vegas del Guayuriba encontraron a una familia que pedía auxilio. Su casa, como decenas de viviendas del sector, permanecían inundadas y no podían arriesgarse a caminar hasta un sitio seco. Uno de los rescatistas descendió por las cuerdas y con un equipo especial logró subir de manera segura al helicóptero a 2 adultos y a 2 menores de edad. Gracias a la Fuerza Aeroespacial que nos rescataron estábamos encerrados en una isla y pues a mí, a mi esposa y a mis hijos. ¿Por qué era importante hacerlo en helicóptero? Pues la verdad no había otra salida. Estaba demasiado crecido el río. En otro sector rural, el helicóptero logró aterrizar para sacar del lugar a una adulta mayor que también estaba en medio de las inundaciones. Se cumplió la misión de búsqueda y salvamento de un personal que se encontraba aislado por la creciente súbita del río Guatiquía y sus brazos. Para esta misión fue necesario el empleo de la grúa de rescate debido a la complejidad del terreno, la boscosidad y las fuertes corrientes que estaban afectando la zona circundante donde se encontraba este personal. En total fueron 3 adultos y 3 menores de edad rescatados por la Fuerza Aeroespacial. Estas personas esperan que baje el nivel de las inundaciones para volver a sus casas. Y es que el mal clima no solamente se está registrando en Colombia, también en el estado de Barinas, en Venezuela. Los ciudadanos están muy preocupados y se han sentido aislados después de que la carretera principal que conectaba, pues allí también estuviese bajo inundaciones. Le piden a las autoridades tomar acción rápido para evitar esta situación. Caldera huele a tierra mojada. Aquí en este rincón de Barinas los días se hacen largos y las noches infinitas. El tiempo lleva más de una semana detenido entre el desbordamiento de un río, la carretera que conectaba a Calderas con el resto del estado con la de cientos de familias. Cuando llegamos aquí no había paso, tuvimos que pasar el escalamiento de la montaña para yo poder pasar mi niña hacia Barinitas para que me la pudieran atender, porque la niña ya se me moría. Su relato no es único, se repite, se encarna en otras madres, en otros brazos desesperados que cargan cuerpos febriles cuesta arriba, cruzando lodo, cruzando miedo. La señora Irma Ramírez aguarda entre la multitud, con la mirada fija en el horizonte, como quien espera que algo al fin se mueva. Estamos en emergencia porque no hay paso para nada. Ahorita haciendo la cola para poder ver si podemos pasar las bombonas de gas. Yo tomo 2 pastillas para sobrevivir, ¿verdad? Para vivir, para estar bien, y aquí no se consiguen. Yo tengo que trasladarme a Barinas. Hay barro en las piernas, pero también en el alma, y aún así resisten. A punta de pico y pala, como lo hicieron cuando se cayó la carretera, a fuerza de comunidad, de solidaridad, de humanidad. Porque si algo queda en Calderas, incluso cuando todo falta, es el amor entre vecinos, la entereza ante la adversidad y esa fe sencilla, a veces callada, a veces desesperada. Los residentes exigen la atención. En el Perú, el fuerte frío y las intensas lluvias que han afectado la normalidad allí de las personas, pues también ha afectado a las personas que se encuentran enfermas y van hasta los hospitales a pedir distintos turnos. Tienen que llegar en horas de la madrugada para poder tener uno de estos turnos tan preciados para mirar a ver si tienen la posibilidad de ser atendidos. Pacientes y hospitales padecen los estragos de los días más fríos y húmedos del año. ¿Desde qué hora está usted aquí? 5 de la mañana. Ahí ha aprovechado para dormir un poquito al menos. Sí, esperando. Pues. Sí. Esta pareja tuvo que levantarse a las 5 de la mañana para lograr una cita en el puesto de salud de San Hilarión en San Juan del Lurigancho. ¿Qué tiene el niño? ¿Por qué está enfermado? Ya por todo el frío, pues, ¿no? La garganta, sí, a pesar de que uno lo abrigue,
A veces por el tema de la lluvia, ahorita por el clima sobre todo. Sí. Son las 8:09 de la mañana aquí en la posta de salud de San Hilarión. Algunos pacientes ya han ingresado, sin embargo, debido al aforo, hay pacientes que todavía siguen esperando afuera. Lo que más les preocupa en esos instantes es que la atención no ha iniciado, a pesar que debió empezar a las 8 de la mañana. En el interior se ha colocado un toldo para que puedan protegerse de la garúa. Mientras que en Villa El Salvador, los pacientes deben sortear el agua para llegar a sus citas. En algunos casos no lo logran, como este hombre que con ayuda logra levantarse tras caer al barro. Cómo se encuentra el pantalón del señor, su manito, miren. Hice mucho tráfico, mucha lluvia y todo está inundado las calles, ¿verdad? Don Máximo prefiere madrugar, enfrentarse al implacable frío y hacer su cola desde las 4 de la mañana, aunque este sistema de salud no le respete sus 80 años y lo obligue a enfrentarse a las bajas temperaturas en medio de la calle. Está un poco enfermo. Yo quiero hacerme controlar yo. ¿A qué hora ha llegado usted? 4 de la mañana. ¿Ha venido solo hoy día? Solo. Algunas mujeres llegan con paraguas, otros adultos mayores les toca recuperar el sueño en un piso frío. Los niños visten kilos de ropa o se protegen con una colcha. Estamos en el hospital de San Juan del Lurigancho y por estos días a la gente le toca abrigarse el doble y levantarse aún más temprano para una atención médica. Y nos quedamos allí en Perú con esta historia tan lamentable. Un joven estudiante de una universidad extorsionaba a su profesor, no solamente intimidándolo en que iba a también a afectar a su familia, pues allí el docente no se quedó de manos cruzadas y le alertó a las autoridades, quienes tomaron cartas en el asunto. Fue detenido en plena clase frente a sus compañeros. Renato Villena Asunción, de 19 años, alumno de la Universidad César Vallejo de Trujillo, fue intervenido por agentes de la DIVINCRI tras ser señalado de extorsionar a un profesor de su misma casa de estudios. La policía desplegó el operativo dentro del aula 606 del pabellón B del campus. En el poder del detenido se halló un mensaje con amenazas y una supuesta lista de contactos de la víctima firmado por una banda denominada Los Pulpos. Lamento que un estudiante, no sé por qué motivos, la estaba extorsionando al profesor. Y también felicito la labor del trabajo de investigación. Creo que esos son resultados tangibles, en la cual donde alguien que extorsiona debe ser capturado. Efectivamente se ha logrado la detención en fragancia de este estudiante universitario, porque se encontraba extorsionando a un catedrático ya desde hace varios días. El catedrático venía siendo objeto de extorsión a cambio de suma dineraria. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Adicción a las redes sociales podría causar problemas en los jóvenes? Mujer sorprendida por lo que llegó con la aplicación Temu. Pay.away. Pay.away. More than just payments. Pay.away. Recharge your phone. Pay.away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay.away. Pay your bills with Pay.away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay.away. Pay.away. Say Pay.away. Pay.away. Download Pay.away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mai, dal gas controla llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywalk. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, Mai, está claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Buen día. Buen día. Mai, ¿vos que trabajo acaba? ¿Vos que acá no llega? Viva mi cabeza.
Ito abo si Mang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tirita con la partida. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienzar. Aruba Airport, quello turdia Mashadanki. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Mucho se ha hablado y mucho se ha conocido que en ocasiones las redes sociales pueden afectar a los jóvenes y a los niños en particular, no solamente porque ellos ven a través de las redes mundos de fantasías o maravillas que supuestamente programan los influencers. Sin embargo, esto en ocasiones podría afectar a los jóvenes, dándoles también problemas en la salud mental. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El estudio conducido por la Asociación Americana de Medicina y publicado en la revista JAMA dejó claro que la adicción se da por el uso excesivo que no les permite parar de estar frente a una pantalla, ya sea de un teléfono móvil, de computadora, iPad, en donde el 40% mostró una alta trayectoria adictiva a los videojuegos. No era necesariamente las horas que estaban en redes sociales, sino cuánto de esa hora estaba asociado a conductas que son parecidas a una adicción. Y lo definían como el uso excesivo de redes sociales o videojuegos o celulares, o como tener una intensa inquietud con querer estar conectado todo el tiempo. Y cuando estos factores existían y ese uso interfería con sus responsabilidades, interfería con sus actividades y con sus asignaciones o tareas de la escuela, ahí es que entonces se encontraba que estaba asociado a un mayor aumento en ansiedad, en depresión. Además, lo más preocupante de la investigación fue pensamientos y conductas suicidas. Lo más que nos puede preocupar dentro de la salud mental de niños y adolescentes, que los pensamientos suicidas en este grupo aumentó a 2 a 3 veces cuando asociaban su uso de redes sociales a una adicción. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a estos dos trabajadores de una agencia que estaba laborando en un aeropuerto en Buenos Aires, Argentina, y estaban dañando literalmente las maletas porque las lanzaban con mucha fuerza a la cinta transportadora. Hasta los cochecitos no se salvaron, ellos fueron despedidos. Esta semana se conoció un infame incidente que ha despertado diferentes críticas en redes sociales luego de que circularan unas imágenes en las que quedaron captados a dos operarios de una empresa Intercargo responsable de los servicios de rampa en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina, en medio de una conducta inapropiada. En el video se aprecia a los trabajadores lanzando diferentes maletas a la cinta transportadora sin el más mínimo cuidado. Por el contrario, en algunas ocasiones se les vio arrojar los equipajes hasta con rabia. Por tal motivo, la compañía Intercargo optó por despedirlos a ambos, decisión que fue respaldada por la Secretaría de Transporte de Argentina, que calificó el comportamiento de los empleados como una falta grave que atenta contra los estándares de calidad de la compañía y la confianza de los pasajeros. Y es que este tipo de manejo no solo pone en riesgo los objetos personales de los pasajeros, sino que también compromete la imagen del aeropuerto y de la empresa encargada. Según fuentes oficiales, los trabajadores no solo fueron despedidos, sino que también se iniciaron investigaciones internas para determinar si existen más casos de conductas similares en el personal. La empresa subrayó su compromiso con mejorar los protocolos de capacitación.
Y si hablamos de imágenes que se viralizan, un joven que ahora reside en los Estados Unidos mostró lo que los estadounidenses dejan en la parte de afuera de sus casas para que las personas que las quieran se las puedan llevar. Objetos casi que están en perfecto estado, muebles, electrodomésticos y mucho más. El choque cultural suele estar presente cuando alguien se muda a otro país y eso fue justamente lo que vivió Bruno Flores, un joven tucumaco que se instaló en Los Ángeles, Estados Unidos. A través de su cuenta en TikTok documentó lo que encontró durante una caminata por su barrio: muebles y electrodomésticos en buen estado, abandonados en la vía pública. Es impresionante cómo puedes salir a caminar y hay una banda de cosas tirada en la calle, expresó con el video. Con su acento norteño intacto, Bruno recorrió la zona y mostró varios sillones que parecían nuevos y que, según dijo, estaban ahí simplemente porque sus dueños decidieron cambiarlos. Cosas tiradas que sirven que la gente cambia porque, bueno, se pueden cambiar con el sueldo que hay acá, explicó mientras mostraba uno de los muebles. Incluso bromeó al ver un sillón con un aspecto más llamativo. También, al final de su recorrido, presentó a lo que llamó la frutilla del postre, un lavarropas en la vereda que, según contó, todavía funcionaba. La publicación no tardó en volverse viral. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Loto, la lotería de Aruba, para mañana viernes 4 de julio tendrán la posibilidad de ganarse 875,000 florines con el mini mega y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 425,000 extra con el Mega Plus, lo que nos da una suma total de 1.300.000 florines para mañana viernes. Pasen por su revendedor favorito y pidan su mini mega y su Mega Plus para que también estén en juego. No olviden también que el Loto 5 podrán ganar 200,000 florines. Mucho hemos escuchado de lo que uno pide en internet versus lo que a uno le llega, y más en la aplicación Temu. Una joven a través de redes mostró el objeto que ella había pedido, que había solicitado en esta aplicación, un bolso con un estilo de sandía, y lo que le llegó es totalmente lejos de la realidad. Una mujer se llevó una sorpresa tras realizar una compra en la popular plataforma de Temu. Adquirió una cartera en forma de sandía que le pareció tan original, hermosa y colorida que no dudó en pedirla. Estaba preciosa, comentó en el video. Según lo que ella explicó y de acuerdo con la historia, la mujer pidió una cartera a través de Temu. Semanas después, al abrir el paquete, su entusiasmo se transformó en tristeza. No se trataba de una cartera funcional, sino de un acrílico plano con una imagen de sandía y una cadena colgante. Aunque el artículo lucía tal como la foto, no tenía espacio para guardar absolutamente nada. La mujer confesó que se dejó llevar por la apariencia del producto y no leyó la descripción ni los comentarios. Y los dejo hoy con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les muestro este conductor de un camión que acomodó su vehículo para poder transportar a sus mascotas que tuvieran fresco, pero que también estuvieran tranquilas. Un conductor de carga pesada se robó el corazón de miles tras adaptar su unidad para que sus mascotas puedan acompañarlo en cada viaje. El hecho fue compartido en TikTok, en donde generó cientos de comentarios positivos y acumula cientos de visualizaciones. De acuerdo con la historia, el conductor instaló 2 rejillas especiales debajo del cargamento para que sus 3 perritos pudieran bajar cómodamente. Una de ellas está más descubierta, permitiendo a los animales observar el camino, mientras que la otra está parcialmente cubierta para protegerlos del viento y garantizarles un trayecto más cálido y seguro. Los animales, que se ven tranquilos y en buen estado, descansan en espacios diseñados con suficiente amplitud, lo que demuestra la consideración del conductor por su bienestar. El momento fue registrado por una pasajera de otra unidad que se encontraba cerca del camión. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.